La bolsa de valores. Estoy seguro de que alguna vez habrás escuchado por lo menos una vez en tu vida a alguien hablar sobre la bolsa de valores, tal vez a un amigo tuyo contándote que ha ganado mucho dinero invirtiendo en bolsa o a tu padre contándote sobre las personas que terminaron con su vida por perder todo su dinero en bolsa. Bueno, ahora verás qué es realmente la bolsa. La bolsa de valores es un mercado donde se negocian títulos de valores como acciones, bonos, ETFs, entre otros. Los inversores compran y venden estos títulos esperando obtener ganancias a través de su fluctuación en el mercado. Pero, ¿por qué se compran estos títulos? Las empresas, instituciones o gobiernos buscan una manera de acceder a capital para financiar sus actividades como por ejemplo la expansión de un negocio en pleno crecimiento o el desarrollo de proyectos de bienestar social, como construcción de hospitales, carreteras o escuelas. Entonces, como comentaba, los títulos de valores ofrecen a los inversores la oportunidad de obtener una rentabilidad. Esta rentabilidad depende del riesgo asumido dependiendo del perfil de los inversores. En el mercado de valores existen dos tipos de inversión, la renta fija y la renta variable. En la renta fija se pacta un interés fijo o no variable, este tipo de inversiones son consideradas de bajo riesgo. Por otro lado, tenemos la renta variable, aquí, en cambio, el interés que puedes obtener es variable y depende totalmente de la oferta y demanda. Del lado de la oferta encontramos a los vendedores y del lado de la demanda a los compradores. Esto lo veremos más adelante. Bueno, continuemos, el interés que se obtiene en la renta variable es mayor. Como toda inversión a mayor riesgo, mayor retorno de la inversión. Si una inversión es de bajo riesgo, su retorno será menor. Ahora veamos un poco sobre la historia de la bolsa. La bolsa de valores más antigua del mundo es la de Ámsterdam. Fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales para negociar acciones y bonos. El objetivo de negociar estas acciones y bonos era recaudar fondos para poder financiar futuros viajes de negocios y enviar una gran flota de barcos hacia Asia. Con esto lograron hacer un monopolio del comercio holandés en dicho continente. Por esto, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales pasó a la historia como la primera empresa en vender acciones al público. Este fue el primer centro financiero moderno. Bueno, ahora que tenemos claro qué es la bolsa de valores y conocemos un poco de su historia, pasemos a ver cómo funciona la bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado regulado donde se negocian los títulos de valores. En este mercado, los compradores y vendedores se reúnen para comerciar con los títulos. El cambio de precio se da gracias a la oferta y la demanda. Para comprender cómo funciona la bolsa de valores, imagina que en tu ciudad hay una cafetería que vende un café delicioso. Esta cafetería vende una experiencia al cliente por el gran servicio y la calidad en su café, por lo que decide que saldrá a cotizar en bolsa para financiar su crecimiento. Es importante tener en cuenta que la cafetería recaudará capital únicamente durante su salida a bolsa, comúnmente conocida como oferta pública inicial. Después de esto, la subida o bajada en el precio de las acciones depende de la oferta y demanda. Una oferta pública inicial se da cuando los bancos ayudan a que la empresa salga a cotizar a cambio de una comisión. Esto a su vez le dará cierto reconocimiento a la empresa por cotizar en bolsa, lo que hará que aumente la confianza de clientes, proveedores y de los propietarios. Pero no solo esto, también permitirá acelerar el crecimiento de dicho negocio con la captación de capital para financiar sus actividades. Una vez son colocadas sus acciones en el mercado de valores, comienza la negociación. Si la cafetería demuestra a lo largo del tiempo que es un negocio maravilloso y rentable, muchos compradores desearán adquirir sus acciones, lo que creará una mayor demanda de estas e impulsará su precio al alza. Ahora, por el contrario, si la cafetería es un negocio mediocre que solo pierde dinero, se creará un exceso de oferta, ya que todos los accionistas buscarán deshacerse de estas acciones y esto impulsará el precio a la baja. Entonces, aquí encontramos una de las claves al invertir en bolsa. Hay que buscar negocios rentables y con algún tipo de producto único, de esta manera nos aseguramos de que obtendremos ganancias con el tiempo. Pues bien, hasta aquí la primera parte del curso de inducción de bolsa de valores. Nos vemos en el próximo video, donde veremos qué son las acciones.